Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre es amigo y servidor Ubaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias, información muy importante. Aunque desafortunadamente en esta ocasión no van a mirar videos o fotos, una producción completa, únicamente un video simple y sencillo, con una intención, dejarle saber a usted amigo y seguidor que estaba esperando precisamente este fin de semana, como siempre, videos de su servidor Ubaldo Quiñones sobre temas, hechos, noticias, información, pero que en esta ocasión no son posibles porque desde este pasado miércoles 18, precisamente, miércoles 17, en la computadora, la Mac Pro, que es la que realiza todo este tipo de programas, tuvimos problemas, empezó a fallar, se quedó frisada. No fue un ataque tampoco cibernético ni nada que se le parezca, simplemente es parte de una computadora que tiene trabajando con su servidor Ubaldo Quiñones desde que inició con su canal, y llegó el momento en que algunas piezas se dañan y tienen que ser desplazadas. Precisamente por eso no mira fotos ni videos ni nada que se parezca. ¿Por qué? Porque ahorita se hizo un diagnóstico completo nuevamente de la computadora, se tuvo que eliminar todos los sistemas existentes para reiniciar nuevamente por completo la computadora, la Mac Pro, que es una de las más potentes, una de las mejores computadoras que creó precisamente Apple. Mac Pro es la supercomputadora, pero es un poco vieja, pero muy fuerte, muy potente, y desafortunadamente la que siempre en su canal Gateway fue la que estuvo trabajando para hacer producción, para hacer videos, para hacer todo tipo de acciones que necesitaban su canal Gateway. Y bueno, parece que aún haciendo el diagnóstico completo, limpiando completamente todo el sistema, parece que los RAM, que vienen siendo las pastillas grandes que prácticamente dan el poder a la computadora, están dañadas y obviamente se pueden reemplazar, pero hay que ver el costo, y ese costo no sé si sea más barato comprar una nueva o comprar otra computadora similar o que tenga esta capacidad, dependiendo del precio de arreglarla o el precio de comprar una nueva, todo depende. Entonces espero que para la próxima semana se tome la decisión de qué se va a hacer con esto, pero por el momento voy a continuar llevándoles hechos, noticias, información de alguna otra manera, porque hay otras computadoras que no pueden hacer esto, pero que tienen otros programas que pueden servir precisamente para seguir con ustedes, llevándoles hechos, noticias, información importante, mientras que decido qué se va a hacer. ¿Se va a invertir en arreglarla o sale más barato agregar un poco más de dinero y comprar una nueva? No lo sé, todavía eso eso lo voy a decidir o se va a decidir. Pero bueno, después de dejarles saber por qué no está mirando lo que siempre miran a su canal Gateway, vayamos a un hecho importante que a mí en lo personal es una noticia muy importante, pese a que muchos no le dan la importancia que merece. Es muy importante la noticia que dio el señor Andrés Manuel López Obrador el pasado 16 de junio, cuando ante reporteros y medios afirmó que México está listo para apoyar a Venezuela, obviamente por razones humanitarias, o venderle petróleo a Venezuela por razones humanitarias. Lo dijo él a través de los diferentes organismos. Ok, ¿por qué es tan importante esta noticia más allá de cómo la quiera tomar cada quien? Bueno, por supuesto, no tenía que faltar, por un lado, la oposición venezolana, y por otro lado, la oposición o los fifis en México. No podía faltar, y es obvio que se llenaron las redes, se llenó los medios de comunicación corporativos, por un lado algunos aplaudiendo lo dicho por el señor Andrés Manuel López Obrador, que México cooperará con Venezuela a través de los organismos internacionales, lo apoyará, obviamente, yo lo dije, lo va a hacer, y inmediatamente, pues obviamente los reporteros de algunos medios quisieron colocar a México como México camina a Venezuela, México camina con dirección a Venezuela, o México el próximo Venezuela, cosas así por el estilo. Déjeme explicarle algo. Nada tiene que ver, ni México es Venezuela, ni Venezuela es México. Ok, nada tiene que ver, lo importante de la noticia es esta, que México, después de 60, 70 años de otros gobiernos, de priistas y panistas, por primera vez llega a México un presidente que le da el respeto que merece a la Constitución.
Un presidente que le da respeto a las normas y leyes internacionales. Un presidente que se apega exactamente y estrictamente a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de Estados Americanos, así también como a las diferentes cortes internacionales de justicia, lo cual significa que México ha dado un paso extraordinario, porque con esto, basándose en las leyes y normas, no permite ni la injerencia de Estados Unidos, ni la injerencia de Europa, ni la injerencia de nada en los asuntos internos de México, con lo cual México actúa de manera totalmente libre e independiente. Eso es lo más importante, que va a actuar de manera libre e independiente. Otro punto interesante de esto: la oposición venezolana, que México camina al socialismo, que México aquello, que México esto, o digamos, los diferentes reporteros de diferentes medios de comunicación corporativos. Pero seamos honestos, México es una nación capitalista. Aquí hay una diferencia muy grande entre Venezuela y México. Lo importante de este hecho es que México se quita las cadenas, el yugo de las imposiciones de otros gobiernos, de otros estados, para actuar de manera libre e independiente. Y esto fortalece no solamente a Latinoamérica, sino fortalece a México, que nuevamente con este paso confirma que México se viene complementando con América Latina, y que México viene poniéndose como líder, no solamente de América Latina, sino de toda América y parte del mundo. Un verdadero liderazgo que tiene México con el señor Andrés Manuel López Obrador. Y lo importante de esto, que México como potencia que es, porque lo es, y dentro de poco será la potencia más importante de América, entonces es lógico que ahora camina en una dirección correcta, ¿ok?, pidiendo su independencia política, su total independencia, su total libertad para decidir qué es lo que va a hacer. Y aquí hay una diferencia muy grande. Esto es importante porque, fíjese, México apoyando a Venezuela. O sea, ya las cosas cambiaron, el eje cambia. Y yo lo dije, pero ¿por qué razón es tan importante esto? Yo lo dije desde un principio. Porque México, basándose en las normas, leyes y estatutos internacionales, va a apoyar a Venezuela. ¿Qué tienen que ver las sanciones económicas? México no puede decidir, porque Estados Unidos dice que se van a imponer sanciones, o se impusieron sanciones económicas en contra de Venezuela. ¿No vamos a apoyarlo? Cuando se supone, yo lo dije reiteradamente aquí, que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos o por Europa y algunas naciones de América Latina son totalmente ilegítimas, no tienen legalidad internacional. Por lo tanto, solamente las aplica el gobierno que quiere, el gobierno que acepta que le impongan condiciones, no un gobierno totalmente libre e independiente que decide su propio destino. Y esto es lo que está haciendo México. En cuanto si camina al socialismo, camina aquello, no, las cosas son muy diferentes entre México y Venezuela. México todavía tenemos la desafortunada desgracia de que si el día de mañana sale Andrés Manuel López Obrador, aún haciendo las cosas extraordinarias que está haciendo, realizando los programas extraordinarios que está realizando, el bienestar familiar, el apoyo al campo, ¿por qué no? ¿Cómo se puede decir? Un programa muy importante que está dejando enormes beneficios para México, sembrando vida, sembrando árboles frutales, sembrando árboles de todo tipo, reforestando a la nación. O sea, sembrando vida, al final es vida para el que lo hace, porque tiene trabajo, y para quien recibe el beneficio. Entonces, hay muchos programas importantes que México ha iniciado y está realizando, y esto beneficia a todos los mexicanos de América Latina. Ahora, es muy diferente, insisto, en que tenemos un buen gobierno, el mejor presidente, pero todavía los mexicanos estamos en una balanza que en este momento es buena. Pero imagínese usted que el día de mañana termine el sexenio del señor Andrés Manuel López Obrador, y por alguna razón, por un robo, por una interferencia en asuntos internos de otras naciones, que no les gusta este gobierno, que digamos, tenemos que nuevamente volver a comenzar a tomar la riqueza de México, y vamos a tener que deshacernos de este gobierno para tratar de poner a uno que sirva a nuestros intereses. ¿Qué va a pasar? Que entonces México va a volver a caer nuevamente, si los mexicanos no seguimos por este camino, nos atontamos y dejamos que vuelvan los del pasado para que continúen entregando la nación, entregando los recursos. Entonces México va nuevamente a caer en el bache en el que a veces al que nos han llevado siempre
todos aquellos que no quieren a México, o los expresidentes que siempre estuvieron dispuestos a entregar a México y a dejarnos a los mexicanos como esclavos de las multinacionales y transnacionales dentro de nuestro propio territorio. La diferencia tan enorme es entre México y Venezuela, que en México, al haber cambio de gobierno, puede haber cambio de política económica, política, social y militar, lo cual todavía nos tiene, disculpe, en una balanza no muy próspera, no muy atractiva, si es que no le damos continuidad a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Si no se le da esa continuidad, bueno, los mexicanos podemos caer nuevamente en un bache y detener el avance. Por eso los mexicanos tenemos que estar despiertos. Y si Andrés Manuel López Obrador quiere reelegirse, hay que apoyarlo. Y si no puede reelegirse, ya sea por respeto a la Constitución, por respeto a los mexicanos, entonces apoyemos al candidato que él elija para que sea su sustituto y que continúe con los programas que ha iniciado él, para que México siga por el camino del desarrollo y progreso. ¿Por qué es diferente a Venezuela? Porque en Venezuela ya es una ideología. Ya no se trata de un cambio político, social o nada que se le parezca. Es una ideología. Una ideología que se ha implementado desde hace 20 años. Una ideología donde cada venezolano ya sabe perfectamente, ya ha identificado correctamente al enemigo. Ya tiene una ideología socialista que lo mantiene y con firmeza. O sea, ya es una ideología. Y ahí en Venezuela ya no puede haber cambio ni lo va a haber. Porque todos los venezolanos han despertado. Y gracias a esa ideología de los venezolanos, ahora todos los venezolanos, en sí, la mayoría, no estoy hablando de la oposición, de aquellos que han salido de Venezuela para atacar al mismo Venezuela. No estoy hablando de los venezolanos, los que han luchado precisamente por el cambio, por la transformación desde Hugo Chávez. Es una ideología. Ahí ya no puede haber llegar otro y hacer lo que hacían antes. No, ya no. Es una ideología totalmente diferente. Ahí se ha implementado un sistema ideológico que no tiene retroceso. Esa es la gran diferencia entre el gobierno de México y el gobierno de Venezuela. Y si usted quiere mi opinión personal, yo le digo, está más fortalecida en su sistema, digamos, ideológico, político y social y económico, está más fortalecida la misma Venezuela, por su ideología. En México no, hay mucha división, muchísima división. Hay cientos y miles y millones que quisieran que Andrés Manuel López Obrador se fuera y están haciendo hasta lo imposible porque se vaya. O sea, si quisiéramos una transformación total, México apenas empezaría a vivir lo que Venezuela ha venido viviendo desde el año 2000. O sea, Venezuela ha enfrentado ya todo, México no ha enfrentado todavía nada. Pero hay una diferencia por el tamaño, por la capacidad que tiene México. Precisamente por eso, aunque a muchas naciones no les guste el presidente Andrés Manuel López Obrador, México, por su enorme tamaño, por su enorme cantidad de mexicanos, 125, 127 millones más, otros 50 fuera de México en todo el mundo, pues es lógico que su poderío es demasiado grande y muchos van a respetar las acciones de México por temor, de cualquier manera, a enfrentar a un gigante como México. Nadie se va a atrever. Únicamente es la diferencia, que México tiene un poder que no tiene Venezuela. Pero en México todavía estamos en un peligro de ir al retroceso. En Venezuela ya no, porque hay una ideología. Ahí está la diferencia. Por eso no empecemos con que México camina hacia Venezuela, que México el próximo Venezuela, nada de eso. Cualquiera que le diga cosas así, no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Ahora vamos, Venezuela.